Buenas noches, vamos a esperar unos segundos que se empiecen a conectar. Agradecido a Dios por esta nueva oportunidad de poder estar dando su palabra. Bendiciones Marlene Eg o Marlene GG, gracias por estar. Manuel 6811, bendiciones. César querido, bendiciones. Catherine Pincay, bendiciones. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hablar del diezmo, vamos a responder la pregunta si está vigente o no, qué dice la Biblia, ¿hay algún pasaje en el Nuevo Testamento que avala el diezmo o que niega el diezmo, que lo anula? Bueno, vamos a verlo, vamos a ver qué dijo Pablo, qué dijo Jesús, vamos a ver qué era el diezmo, para qué se usaba. Bendiciones Katy. Bendiciones, tiempo para Cristo, gracias por acompañarnos. Manda 7220, muchísimas bendiciones. Peluchito, bendiciones. Nayade, bendiciones, gracias por estar. Mavisan, gracias por acompañarnos. Gracias. Exactamente, Marlene, exactamente. Acá tenemos que ver, aparte que debemos respetar no lo que uno piensa, sino lo que dice la palabra de Dios. Y nosotros, yo quiero que hoy nos acompañen a ver el único pasaje del Nuevo Testamento que habla del diezmo. Porque hay uno solo. Jesús lo nombra el diezmo. Y lo vamos a ver también. Pero hay un solo pasaje que habla del diezmo y que dice claramente si está vigente o no. Por eso te pido que nos acompañes. Bendiciones More, bendiciones Juli, bendiciones Yoquito, Luis Fer, bendiciones. Gracias por estar, gracias a cada uno. Moni, Agus, bendiciones. María José, qué lindo nombre, Majo. Muchísimas bendiciones. Querida Tita, bendiciones. William Arthur, bendiciones. Peter Nene Crazy, bendiciones. Corral, bendiciones. Gracias a todos. Luz querida, bendiciones. Y bueno, como les decía, primero les pido que se queden, aunque estén en contra de lo que yo vaya predicando, hasta que lleguemos al pasaje clave. Hay un pasaje clave en el Nuevo Testamento que habla si el diezmo está vigente o no. Y vamos a ver, porque es un pasaje que hoy los pastores prácticamente lo anulan, no lo leen, lo sacan. Y vamos a ver por qué razón. Bendiciones Coral, bendiciones Sonia querida, bendiciones Lore Magana, Marinemón, muchísimas bendiciones. Y bueno, vamos a arrancar. Milagros, Lacroix, muchísimas bendiciones. Nata, bendiciones. Primer pasaje, vamos al primer pasaje. De paso les digo a los que están en el torneo que van a tener ayuditas hoy, en el vivo. Primer pasaje, Deuteronomio capítulo 14. Deuteronomio capítulo 14, versículo 22. Primer duda que nos vamos a sacar. Les hago una pregunta. ¿El diezmo es mensual o es anual? Porque en las iglesias se da de manera mensual. Vamos a ver qué dice la Biblia. Deuteronomio 14, 22 dice: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rinda tu campo cada año. El diezmo en las iglesias es mensual. En la Biblia el diezmo era anual. Primer error de la iglesia. Leemos de nuevo. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rinda tu campo cada año. El diezmo era anual. Ahí ya tenemos la primer respuesta. Ahora,
quiero decirte, para vos que no sabés qué era el diezmo, porque hay muchos que realmente no saben que es el 10%, pero no saben por qué ni para qué. Bueno, les hago una breve explicación, no es mensual, es anual, lo dice la Biblia. Deuteronomio capítulo 14, 22. A ver, ¿por qué era el diezmo? Cuando Israel, esta es una ley establecida por Dios, Israel conquista la tierra prometida, dividen la tierra en 11 y no 12 tribus. ¿Por qué razón? Porque una tribu, que es la tribu de Leví, no iba a recibir heredad, porque iba a recibir el sacerdocio. Entonces esa tribu no iba a trabajar. ¿Y cómo se iba a alimentar esta tribu de Leví? Bueno, las otras 11 tribus debían dar el 10% de su trabajo, porque habían heredado tierras para producir y animales, le iban a dar el 10% cada una a la tribu de Leví porque no había recibido heredad ni tierras para trabajar. Por eso era el diezmo. Y la tribu de Leví debía encargarse de todo lo que era las ceremonias, las ofrendas, por el pecado, las ofrendas, por el perdón, las ofrendas de animales, pero también debía encargarse de las viudas y de los huérfanos. Entonces, el diezmo era para la tribu de Leví, no era para Dios. Si bien era algo impuesto por Dios, era para la tribu de Leví que no tenía tierras para trabajar. Y acá dice Dios, ¿cuándo era? Anual. Primer punto, el diezmo era anual. Vamos a ir al segundo punto. La iglesia lo hace mensual, Dios dijo que sea anual. Y había otro diezmo que era cada 3 años. Ahora, ¿qué diezmo se recibe en las iglesias? Se recibe dinero. Se reciben dólares o euros o peso de cada país. Vamos a ver qué dijo Dios. Versículo, estamos en Deuteronomio 14, 24 ahora. Acá le está hablando a los israelitas que no estaban cerca del lugar donde debían dejar el diezmo. Escuchen lo que dice, 24. Si el camino es tan largo que no puedes llevarlo por estar lejos de ti el lugar en el... vamos a leer de nuevo. Si el camino es tan largo que no puedes llevarlo por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios haya escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te haya bendecido, entonces lo venderás y llevarás el dinero contigo e irás al lugar que Jehová tu Dios escoja. Allí entregarás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú desees. Después lo van a leer bien ustedes. ¿Qué le decía acá? Vamos a suponer, ¿no? Había que llevar el diezmo a Jerusalén y yo estoy en Argentina. ¿Cómo hago para llevar 500 vacas, 200 tomates, 100 cebollas? No puedo llevar de acá de Argentina. Entonces, ¿qué les decía? Imagínense que ahora se puede, antes no se podía. Entonces, ¿qué les dijo Dios? Bueno, hagan una cosa, vos estás en Argentina, José, y tenés que llevar el diezmo a Jerusalén. Bueno, agarrá, vendé lo que vos vas a diezmar, vendelo todo y andá a Jerusalén. Cuando llegás a Jerusalén, agarrás y comprás vacas, tomates y cebolla. ¿Me entienden? Porque no había que donar dinero, había que donar alimento, lo que la tierra producía. Hoy vos vas a un pastor y le llegás a llevar un paquete de arroz o le llegás a llevar 1 kilo de carne, te lo tiran por la cabeza, te tratan de endemoniados. Cuando Dios
estaba diciendo, dinero no le den. Vendés lo que tenés, vas allá, comprás las vacas, comprás la cebolla, comprás el tomate y le das el alimento. Entonces acá ya tenemos 2 puntos que van en contra de lo que se hace actualmente con el diezmo en la iglesia. Primero, el diezmo era anual y no mensual. Y segundo, el diezmo era por alimentos y no por dinero. Ahora vamos a ir al gran pasaje del cual se agarran estos ladrones sacando del contexto y muchos también ignorantes. Malaquías capítulo 3. Malaquías capítulo 3. No, Marlene, no. Eso era en el Antiguo Testamento. Ya vamos a ver qué dice el Nuevo Testamento. No. Ya vamos a ver qué dice el Nuevo Testamento. Te pido que nos acompañes un ratito más. Vamos al capítulo 3 de Malaquías. Dios reta a Israel y los trata de ladrones porque Israel no diezmaba. No cumplía con el diezmo. ¿Por qué razón no cumplía? Porque Israel tenía la costumbre de estar un tiempo bien con Dios y después se iba tras otros dioses. Y después terminaba diezmando a los dioses falsos de otras naciones. Y por eso Dios los desprotegía. Por eso Israel pasaba hambre muchas veces, por desobedientes. Y acá viene el versículo clave que dice, versículo clave, Malaquías 3:10. Vamos a ver, dice Malaquías 3:10, traed todos los diezmos al alfolí. Arranca el versículo 10 diciendo traed todos los diezmos al alfolí. ¿Qué era el alfolí? El alfolí era un almacén, era como un galpón, donde el diezmo iba y se dejaba ahí. ¿Por qué? Porque era alimentos, no era una bolsita, no era una cajita para depositar dinero. Era un almacén, una parte separada, donde cada uno que iba a diezmar traía su alimento. Y escuchen lo que dice el versículo 10, vamos a leer de nuevo. Traed todos los diezmos, ahí se ve, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. ¿Qué dice Dios? Y haya dólares en mi casa, y haya denarios en mi casa, y haya ciclos de plata en mi casa. No. Y haya alimento en mi casa. ¿Por qué era necesario que en la casa de Dios haya alimento? Porque en la casa de Dios vivían los levitas y el diezmo era para los levitas, para los huérfanos y para las viudas. ¿Ven que se cumple lo mismo si seguimos la cronología que dijo Dios en el Antiguo Testamento en Deuteronomio? Traigan alimentos, no traigan dinero. Acá dice, traigan sus diezmos, su comida, al alfolí, y que haya alimento en mi casa. Y acá vamos a tirar por la borda otra doctrina mala, porque te dicen a vos, no, te vas a ir al infierno si no diezmás. Te aparece cada atorrante diciendo, tuve una visión que el Señor me llevó a los infiernos y vi en el infierno a todos los que nos diezmaban. Manga de ladrones. Ni siquiera aún cuando era obligatorio el diezmo te podías ir al infierno por no diezmar. Vamos a ver qué dice, porque hoy saben que les dicen también, si vos no diezmás, aparece el devorador, y el devorador va a hacer que tu mamá se enferme, que vos te enfermes, que gastés toda la plata en remedio. ¿Dicen eso en las iglesias o no? Dicen eso. Vamos a ver qué dice. ¿Y qué dice el del devorador? Vamos al versículo 10, dice, y leemos 10 y 11, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y acá Dios los desafía. Dice,
probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, a ver si no os abro las ventanas de los cielos y derramo sobre ustedes bendiciones hasta que se sobreabunde. Y el versículo 11, reprenderé también por vosotros al devorador. Pero escuchen lo que dice después, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril. Entonces, ¿qué era el devorador? Eran las personas que utilizaba Satanás para agarrar y destrozar toda la cosecha de Israel. Después Israel se quedaba sin cosecha. Ahora, ¿en qué momento habla de enfermedad? ¿En qué momento dice se van a enfermar y les va a agarrar lepra y les va a agarrar asma y les va a agarrar bronquitis y les va a agarrar sida, como te dicen hoy en las iglesias? En ningún momento. ¿Y por qué Dios permitía que Israel sufra? Por desobedientes. Pero en ningún momento habla de enfermedades. Hasta acá vamos a hacer la primera pregunta sobre si está vigente o no el diezmo. Hasta acá, ¿está vigente el diezmo? Sí. Recordemos, Malaquías fue escrito aproximadamente 400 años antes de que venga Jesús. 400 años antes. Y ahora, para que no nos demoremos más, vamos a ir al pasaje clave, al único pasaje en todo el Nuevo Testamento que habla del diezmo. Vamos a ir al pasaje que habla del diezmo, al único, porque Jesús nombra el diezmo, pero no habla del diezmo. Dice algo nomás. Vamos a ir a Hebreos, te invito a que me acompañes. Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7. Título: El sacerdocio de Melquisedec. Quiero ir rápido porque quiero mostrarle todo lo que dice, porque generalmente los ladrones agarran y se basan en el Antiguo Testamento y no leen lo que dice el Nuevo Testamento. Bueno, vamos a ver. Hebreos capítulo 7, título: El sacerdocio de Melquisedec. La pregunta es, ¿quién fue Melquisedec? Melquisedec fue el único sumo sacerdote que no fue levita. ¿Por qué no fue levita? Porque estuvo antes de que nazca Leví. Él vivió en el tiempo de Abraham y Abraham le dio los diezmos a él, pero no los diezmos de todo lo que Dios le daba, sino de una batalla que ganó. Y dice que de Melquisedec no se sabía quién era el padre, no se sabía quién era la madre, no se sabía nada de él. Vamos a arrancar del versículo 4. Por favor, acompáñame 5 minutos más. 5 minutos te pido que me acompañes. Que vamos a desbaratar todo esto. Hebreos, miren, ahí dice Hebreos, está en tu Biblia, está en la mía, no es un libro mormón, no es un libro jesuita, no es un libro adventista, no es un libro testigo de Jehová, no es una Biblia católica, es la Biblia que tenés vos y la Biblia que tengo yo. Hebreos 7.4, Hebreos 7.4 dice, hablando de Melquisedec, de Melquisedec, considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Acá también sacan de contexto y dicen, no, porque Abraham diezmaba. No, Abraham dio el diezmo del botín. ¿Qué era el botín? Abraham fue a rescatar a Lot, que estaba prisionero, y ganó la guerra y se trajo todo el botín. El botín eran todas las riquezas que tenía el otro pueblo. Y dice que de ese botín agarró y lo diezmó a Melquisedec. Pueden verlo en Génesis, que está ahí. Bueno, y vamos a ir al versículo 5, y acá empieza lo hermoso. Acá empieza lo hermoso. Versículo 5 dice, ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Primero, ¿quiénes tenían el mandamiento de tomar los diezmos? Los de la tribu de Leví. Ahora, ante todo, porque me estaba olvidando,
¿Por qué el único pasaje que habla de los diezmos es enviado a la carta de Hebreos? ¿Por qué habla en la carta a los Hebreos y no habla en Tesalonicenses, y no habla en Colosenses, y no habla en Corintios, y no habla en los Evangelios del diezmo, y no habla Apocalipsis del diezmo, y no habla Juan ni Pedro, ninguno, sino solamente Hebreos? Porque la carta a Hebreos fue enviada a los hebreos. ¿Quiénes eran los hebreos? Los judíos. Por eso a los israelitas, por lo general a los judíos se les dice hebreos. Y ellos, pese a que se habían convertido, estos hebreos se habían convertido, habían creído en Jesús, querían seguir manteniendo las otras leyes. Entonces acá Pablo le dice, leemos otra vez el versículo 5, ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos. Ya vamos a ir a ese pasaje, Peter. Entonces, ¿quién debía tomar los diezmos? La tribu de Leví. Bueno, vamos al 7. Ustedes léanlo todo después. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. ¿Qué quiere decir esto? Se lo voy a traducir. ¿Por qué el menor es bendecido por el mayor? ¿Por qué? Por Abraham fue bendecido Leví. ¿Cómo es esto? Abraham donó los diezmos a Melquisedec. Leví todavía no estaba. Leví vendría de la descendencia de Abraham. Y por eso es bendecido Leví, porque Abraham diezmó. Vamos a seguir. 8. Y aquí ciertamente, escuchen, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y acá les tengo que decir algo, porque no lo van a entender si no leen todo el capítulo. El sacerdocio primero fue para Melquisedec, fue el único sacerdote que no fue levita. Luego Dios le da el sacerdocio a la tribu de Leví hasta que viene Jesús. Por eso Jesús es sacerdote bajo la ley de Melquisedec. ¿Por qué bajo la ley de Melquisedec? Porque era sacerdote sin ser levita. Y vamos a ir al versículo 8. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, los levitas, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Jesús murió, pero seguía viviendo. Y el 9, ya se vienen los versículos hermosos. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, lo que les decía recién, que recibe los diezmos, porque aún estaba en las entrañas de su padre cuando Melquisedec salió al encuentro. Bueno, esto es cuando Abraham diezma. Y acá empieza a desbaratarse todo. Versículo 11 de Hebreos 7. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, el sacerdocio de la tribu de Leví, bajo el cual recibió el pueblo la ley, pregunta, si bajo la perfección de los sacerdotes levitas, bajo la cual el pueblo recibió la ley, si fue todo tan perfecto, porque ellos seguían discutiendo el diezmo, pregunta, ¿qué necesidad habría aún de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuera llamado según el orden de Aarón? ¿Qué está diciendo? Si fue tan perfecto el sacerdocio de la tribu de Leví, ¿qué necesidad hay que venga un nuevo sumo sacerdote? ¿Qué necesidad había de que aparezca Jesús? Y cuando habla de la ley de Melquisedec, es que Jesús no vino de la tribu de Leví, y los levitas descendían de la tribu de Aarón. O sea, Aarón era levita, Moisés era levita, pertenecían a la tribu de Leví. Verso
Versículo clave de la noche, versículo 12. Recuerden, el sacerdocio se cambió. Cuando vino Jesús, pasó a ser el sumo sacerdote y Leví, la tribu de Leví, perdió el sacerdocio. Versículo clave, empieza, versículo 12. Pues cambiado el sacerdocio, cambió de Leví a Jesús, necesario es que haya también cambio de ley. Qué hermoso, qué hermosa que es la Biblia. Lástima que los pastores borran este capítulo. Dice, cambiado el sacerdocio de Leví a Jesús, nuestro sumo sacerdote, es necesario, no es opcional, no es si vos querés, es necesario que también cambie la ley. Vamos a seguir, versículo 13. Y, dice ahí, damos la vuelta, y aquel de quien se dice es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque sabido es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Bueno, acá estaba diciendo lo que yo les explicaba recién. Jesús viene de la tribu de Judá y no de Leví. Los sacerdotes venían de la tribu de Leví. Versículo 15. Y esto es aún más evidente si a semejanza de Melquisedec se levanta un sumo sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley meramente humana, sino según el poder de una vida indestructible. Está hablando de Jesús, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Acá está hablando del diezmo, de las ofrendas de Jesús. Versículo 18, léanlo en sus Biblias, versículo 18. Queda pues abrogado el mandamiento anterior. Leemos de nuevo. ¿Qué mandamiento? Queda abrogado pues el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues la ley nada perfeccionó y se introduce una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Vamos a leerlo de nuevo. ¿Qué dice? Queda pues abrogado el mandamiento anterior. ¿Por qué queda abrogado el mandamiento anterior? Porque quedó abrogada la tribu de Leví y porque Jesús era el sumo sacerdote. Vamos a volver a leer el versículo 5 para ver de qué mandamiento está hablando. 7:5. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos. ¿Es clara la Biblia con que el diezmo está anulado? ¿Dice la Biblia que queda abrogado el mandamiento o no lo dice? ¿Por qué los pastores no leen este capítulo? Porque no le pueden robar más a la gente. ¿Saben cuál es el pensamiento? Miren que ahora vamos a seguir leyendo otros versículos. No se vayan, 10 minutos más, donde vamos a respaldar todo esto. ¿Saben por qué los pastores, sabiendo que este capítulo existe, saben por qué no quieren sacar el diezmo? Porque los pastores dicen que, y se los digo porque yo sé lo que es manejar iglesias, y porque yo me peleé por este tema en 3 iglesias. ¿Saben lo que dicen? Si nosotros sacamos el tema del diezmo y dejamos a que sea a voluntad de las personas, a criterio de las personas, van a ofrendar, sí, pero van a ofrendar menos del 10%. Entonces no podemos sacar el diezmo. Con el diezmo nos aseguramos el 10% y aparte un poco de ofrenda. Ahora, ¿quiénes son ellos para cambiar la ley de Dios? Si Dios dispuso otra cosa. Vamos a ir, porque Dios es maravilloso. La pregunta hoy que me hacían, bueno, entonces si el diezmo no está vigente, ¿cómo se mantenían los apóstoles, los primeros cristianos que llevaban la palabra? ¿Quieren saber cómo se mantenían? Vamos a ir a Primera de Corintios capítulo 16. Primera de Corintios capítulo 16.
Fíjense que todo, yo les doy, a ver, cuando yo les hablo con todos los pasajes bíblicos. No invento, no saco de contexto, no doy mi opinión. Yo les hablo lo que dice la Biblia. Primera de Corintios 16. En cuanto a la ofrenda para los santos, ¿qué dice Pablo? En cuanto a la ofrenda para los santos. ¿Qué recibían los santos? Ofrendas, no recibían diezmos. Es clarísima la Biblia, es hermosa. En cuanto a la ofrenda para los santos, para los que tenían que viajar, predicar, ofrenda. ¿Ofrenda qué es? Lo que uno quiere dar, no es una obligación. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para cuando yo llegue no sea necesario que recojan entonces ofrendas. Entonces, ¿qué les decía Pablo? Bueno, ustedes que nos tienen que dar una ofrenda para pagar los viajes, para que podamos comer, porque tenemos que dejar de trabajar, guarden un día de la semana, el primer día, algo aparte, según lo que Dios lo haya prosperado. ¿Se dan cuenta que era ofrenda, no diezmo? Pero vamos a leer el versículo 3. Versículo 3. Y cuando haya llegado, enviaré a quienes vosotros habéis designado por carta, para que lleven vuestro donativo. ¿Algo que es donado es obligatorio? ¿A mí me pueden obligar a donar? No. Donativo es lo que uno quiere donar. Donativo, ¿hace falta que haya un porcentaje? No. Entonces, ¿qué recibían algunos, no todos? Un donativo, una ofrenda. No recibían un diezmo. Pero te pido que te quedes 10 minutos más porque te vas a seguir sorprendiendo. Vamos a ir a 2 de Corintios, el pasaje que estás diciendo vos, Peter, 2 de Corintios 9. A medida que vamos pasando los pasajes se vuelve más hermoso. 2 de Corintios 9, versículo 6. Miren lo que dice Pablo. Escuchen. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente segará. ¿Qué les estaba diciendo Pablo? Bueno, a ustedes ya no tienen más obligación de diezmo. Entonces había muchos que sembraban poco, que ayudaban poco a la obra, y otros que ayudaban más. Por eso Pablo les dice, el que siembra escasamente, también va a segar escasamente, y el que siembra abundantemente con generosidad, generosamente va a ser no bendecido, sino que va a segar generosamente. A ver, si algo es escaso y si algo es generoso, por un lado estaban los escasos y por el otro lado estaban los generosos. Estaban divididos en dos. ¿Es porque había un porcentaje para donar? Porque si había un porcentaje, todos tenían que donar ese porcentaje. Pero acá había algunos que lo hacían con escasez y otros lo hacían con generosidad. ¿Se dan cuenta que no hay un porcentaje? Vamos a leer el versículo 7. Recién leímos el versículo 6. Versículo 7. Dice, bueno, vamos a leer el 6 también, para que quede más lindo y que vean que está todo corrido. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente segará. Cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Qué está diciendo Pablo acá? Cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Qué les dice acá? Si vos querés donar el 20%, doná el 20% porque así lo propusiste en tu corazón. Y si vos querés donar el 2%, doná el 2% porque te lo propusiste en tu corazón. Y si no querés donar nada, no donés nada.
pero si vas a hacer algo, hacé lo que propusiste en tu corazón. Ni 10, ni 15, ni 20, ni 5. Lo que vos propusiste en tu corazón. Hasta ahí es claro. Hasta ahí es claro. ¿Qué más dice el versículo 7? Vamos a leerlo de nuevo. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Dice, no con tristeza, no te pongas triste porque tenés que ofrendar, hacelo con alegría. Y dice, y no con obligación. ¿Por qué? Porque antes era obligatorio, ahora ya no es obligatorio. ¿Se dan cuenta? Y acá si se ponen a analizar, hay muchos ladrones que se hacen pasar por pastores de iglesia que dicen, Dios bendice al dador alegre, cuando la palabra de Dios dice, Dios ama al dador alegre. ¿Por qué cambian ama por bendecir? Porque ellos dicen que cuando vos más donás, Dios más te bendice. No, acá dice Dios ama al que da con alegría, al que da sin importar lo que pueda llegar a, por ejemplo, yo puedo poder comprarme algo importante, algo lindo, y sin embargo quiero darlo a la obra de Dios. Ahora yo te hago una pregunta antes que vayamos a otro pasaje. Te hago una pregunta, ¿por qué Jesús no enseñó sobre el diezmo? Porque ya no estaba vigente. ¿Por qué los apóstoles solamente se habló en la carta de Hebreos sobre el diezmo? Porque los hebreos eran los judíos que se habían convertido. ¿Por qué en las otras cartas no se habla del diezmo? Porque el diezmo no estaba vigente. Vamos a ir en el mismo 2 de Corintios. Se van a sorprender. Todavía quedan algunos pasajes cortitos. 2 de Corintios, capítulo 12. 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 14. Pablo estaba por ir por tercera vez a Corinto. Acuérdense que esta es la carta a los Corintios. En la primera le había hablado de la ofrenda para los santos. 2 de Corintios, capítulo 14, dice... Te podemos ayudar, Renguena, podés dejarnos un mensaje y nosotros te vamos a ayudar gratuitamente, como Dios manda. Vamos a leer 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 14. Dice, ahora por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros. Pablo estaba por ir por tercera vez a Corintios. Y dice, y no seré una carga, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pablo le decía, no busco lo que ustedes tienen, yo los busco a ustedes. Y escuchen, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Pablo les dijo, ustedes a mí no me tienen que dar nada, porque ustedes son mis hijos, porque yo fundé la iglesia de Corinto, y ustedes a mí no me tienen que dar nada, no voy a hacer carga para ustedes. Al contrario, yo les voy a dar a ustedes, porque los padres tenemos que atesorar para los hijos. Escuchen, y yo con el mayor placer, escuchen esta palabra, gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Aún amándoos más, sea amado menos. Aunque ustedes a mí no me quieran, yo les voy a dar todo. Y aunque yo los ame más, yo sé que ustedes no me van a amar más, me van a amar menos. Eso le decía Pablo porque tenía mucho conflicto con la iglesia de Corinto. Ahora, acá, Pablo dice una palabra clave que los atorrantes, que los mentirosos, como no leen la Biblia o la leen y quieren justificar otra cosa, dicen que Pablo cobraba diezmo. Pablo dice, escuchen esto, versículo 15, y yo con el mayor placer gastaré lo mío. ¿Qué iba a gastar Pablo? Lo de él. ¿Qué dicen los atorrantes mentirosos? Que lo que era de Pablo, lo que Pablo decía que iba a gastar de él, era el diezmo que recibía.
porque dicen que Pablo no trabajaba por la obra de Dios, porque la obra de Dios no le permitía trabajar. Por eso Pablo recibía un diezmo, dicen ellos, y que él cuando iba a las otras iglesias gastaba lo de él porque él tenía el diezmo. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Pablo trabajaba? Porque ellos dicen que Pablo recibió un diezmo porque no trabajaba. Vamos a ir a Hechos de los Apóstoles, a ver qué es lo que dice Pablo. Dice, yo gastaré lo mío. Hechos de los Apóstoles, capítulo 18. Escuchen. Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, la carta que estábamos recién. Este es el último viaje de Pablo a Corinto. Y halló a un hombre llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos salieran de Roma. Fue a ellos, ¿quién fue a ellos? Pablo, a Aquila y a Priscila. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos trabajando juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. ¿Pablo trabajaba o no? ¿Se dan cuenta? Cuando Pablo decía yo gastaré lo mío, es porque Pablo predicaba, pero Pablo trabajaba. La misma Biblia dice que Pablo tenía un oficio que era hacer tiendas, eran como casas trasladables, porque bueno, en ese tiempo no había casas de material. Entonces cuando Pablo decía yo gastaré lo mío, era lo que él ganaba con su trabajo. ¿Se dan cuenta cómo estos atorrantes no leen Hebreos 7 en las iglesias, donde dice que el diezmo estaba anulado? Y quiero que leamos el versículo que Jesús nombra el diezmo. Y ellos se agarran de ese versículo que Jesús lo nombra nomás, que es Mateo capítulo 23, versículo 23. Jesús nombra, pero vamos a analizarlo, porque estos atorrantes también tuercen este versículo y muchos ignorantes andan repitiendo este versículo. Vamos a Mateo 23, 23. Ahí yo se los voy marcando. Ahí, debajo del papel. Dice, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque diezmáis la menta, el anís y el comino, y dejás lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Vamos a analizar este versículo y vamos a analizar dos cosas. Primero, Jesús dice, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, que diezmáis ¿qué? La menta, el anís y el comino! ¿Qué donaban? Dólares, euros, pesos. Desde el tiempo de Moisés, Abraham, hasta Jesús se donaba, o sea, se diezmaba alimentos, especias o animales. En ningún momento se dona plata. Pero yo quiero, porque ellos dicen, no, pero si Jesús dijo que estaba bien lo que hacían, Vamos a leerlo de nuevo y analicemos. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, porque diezmáis la menta, el anís, el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe! Escuchen, esto era necesario. Yo te pregunto, era
era. ¿Era presente, pasado o futuro? Cuando yo digo esto era es anteriormente. Esto era necesario, porque antes era necesario. Si Jesús hubiera querido decir que el diezmo estaba vigente, les hubiera dicho, esto es necesario hacer, sin dejar de hacer lo otro. Pero Jesús dijo, esto era necesario hacer. Esto era tiempo pasado. Tiempo pasado. Entonces, debemos entender que si Jesús dijo que era tiempo pasado, debemos entender que, como dice en Hebreo, Jesús ya es nuestro sumo sacerdote. Y cambiado el sacerdocio, es necesario que cambie también la ley. Y como dice en el versículo 18, el mandamiento queda abrogado. El mandamiento queda abrogado. ¿Por qué queda abrogado el mandamiento? Porque los levitas, cuando eran los sacerdotes, se alimentaban de la comida. Jesús no necesita ser alimentado hoy. Jesús no necesita dinero. Jesús no necesita sacarte, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, hoy como está Venezuela, que tienen un sueldo que le dura para 6, 7 días. ¿Ustedes creen que Dios le va a pedir un diezmo? Dame el diezmo. No llegás a comer en el mes comés 7 días de los 30. ¿Encima te va a sacar Dios? ¿Necesita Dios dinero para algo? Acuérdense que le dijo Jesús al joven rico. Acuérdense lo que le dijo Jesús al joven rico. Vende todo lo que tienes y dáselo a la iglesia, dijo. ¿Y dáselo a los apóstoles? No, dijo, dáselo a los pobres. Jesús dijo, a los pobres siempre los van a tener con ustedes. Jesús dijo, cuando le diste de comer a uno de ellos, cuando le diste de beber a uno de ellos, a mí me lo diste. Pablo, cuando iba a empezar a predicar, que tenía que empezar a ir a las iglesias, Pedro le dijo, no te olvides de los pobres. ¿En qué momento habla el Nuevo Testamento del diezmo? Salvo en Hebreos capítulo 7, no habla en ninguna parte. En ninguna parte. Jesús solamente lo nombra y dice, era necesario, ya no es necesario. Y la palabra de Dios es clara y dice, cambiado el sacerdocio de Leví a Jesús, es necesario, no opcional, es necesario que cambie también la ley. Pablo, ¿cómo se sustentaba? Trabajando. Pero hoy los pastores no quieren trabajar. Es una cruel realidad. Es una cruel realidad. Los pastores, mire, a ver, les voy a dar mi opinión, más allá de esto. Les voy a dar 2 opiniones que tengo. Primero, esto de que no haya que diezmar porque no está vigente, no quiere decir que uno deje de ser generoso con Dios. Con esto no te estoy diciendo que si vos vamos a suponer los que estaban diezmando actualmente, ¿no? Daban el 10% más un 5% de ofrenda, mensual le dabas a Dios el 15% porque se lo dabas a la iglesia, aunque el pastor lo usaba para irse de vacaciones o para comprarse un auto. Bueno, seguilo donando, pero no se lo des a ese ladrón. Fíjate en tu barrio, en tu ciudad, que hay muchos que no tienen para comer. Andá y comprale comida a ellos. Diezmá, si querés seguir diezmando, como se diezmaba en la Biblia, con alimento a las personas que lo necesitaban, y no para que estos ladrones se vayan de vacaciones y se rían de que vos no habías conocido Hebreos capítulo 7. Dale de comer a los pobres, al que lo necesitan. ¿Y saben qué? Vos les das el diezmo a tu pastor para que se vaya de vacaciones y no atraes a nadie al Evangelio. Dale de comer a estos pobres que hoy están pasando hambre, que se van a dormir sin comer, y vas a ver que por medio de esa acción
muchos de ellos se van a acercar a Dios, porque no solamente vas a ser un instrumento de Dios, sino que vas a ser un ejemplo para ellos. Que ellos van a decir, hoy el gobierno de nuestro país no nos ayuda, la gente no nos ayuda, los pastores no nos ayudan, pero hay un cristiano, hay una cristiana que agarra y viene, aunque sea 1 o 2 veces por semana, y me da de comer. Esas personas van a ver a Dios en vos. Esas personas van a ver que vos los valorás, que vos sufrís el sufrimiento de ellos. Por eso te digo que vos no dejes de ser generosa con Dios, porque cuando vos, como dijo Jesús, cuando vos le das a un necesitado, cuando vos le das a uno que no tiene, a uno que está pasando hambre, a Dios se lo estás dando. Hoy los pastores dicen, no, ustedes no tienen que darle, nosotros somos los administradores del diezmo, no tienen que darle a los pobres, me tienen que dar a mí, nosotros vamos a dirigir. Mentiroso, ladrón, sinvergüenza. No quieren trabajar. Pablo predicaba en todos lados y aún así trabajaba. Estos ladrones, por ir a predicar el sábado o el domingo, no agarran y se llevan un plato de comida. Se llevan miles de dólares. Fíjense en los pastores que cobran diezmo, todos tienen un gran pasar. Pero un gran pasar, mucha plata. Ahora yo te pregunto, ¿qué líder, Pablo, Pedro, Jesús, Juan, tuvo dinero? ¿Qué pastor tuvo dinero? ¿Qué líder de la Biblia cristiano de la época de Cristo tuvo dinero? Ninguno. Y te digo más. Un pastor no puede tener plata. Un pastor no puede ser bendecido en lo económico, porque es mal testimonio. A un pastor no le debe faltar para comer. Un pastor tiene que sustentar a su familia. Pero las ovejas, los fieles, los que van a sus iglesias, tienen que ser bendecidos en lo económico, pero el pastor no, porque es mal testimonio. Por eso Jesús no tenía dónde recostar su cabeza, por eso Pablo tenía que trabajar y muchas veces dijo, he aprendido a contentarme en la abundancia o en la escasez. Por eso Pedro hay veces que no tenía para comer, por eso Juan a veces que no tenía para comer, porque los líderes no podían tener un buen pasar económico porque era mal testimonio. ¿Me entienden? Hoy es todo al revés. Las ovejas, los que sí necesitan ser bendecidos, los que sí deben ser bendecidos, son pobres y no saben cómo llegar a fin de mes. Y los pastores, los que no podían ser ricos o tener un gran pasar económico, son los que tienen mayor cantidad de dinero. Y son la que mayor cantidad de bendiciones tienen. Pero no bendiciones de Dios, sino las bendiciones que vos le das. Los diezmos que vos les donás. Las ofrendas que vos le das. Analizá esto también, porque es otra mentira que usan. Analizá esto. Ellos dicen, no, pero hay que sustentar la iglesia, hay que pagar la luz. Yo te pregunto, vos que vivís todos los días en tu casa, que tenés la luz prendida, que tenés el televisor prendido, que el lavarropa prendido, el secarropa prendido, ¿cuánto gastás de luz? ¿$100? ¿Y tenés todo el día las cosas prendidas? ¿Cuánto gasta una iglesia que prende la luz 6 horas por semana? 2 horas los miércoles, 2 horas el sábado y 2 horas el domingo. ¿Qué gasta más, una casa de luz o una iglesia? Por más que la iglesia tenga que pagar un impuesto, ¿no? Tiene 6 horas la luz prendida. Tu casa está a las 24 horas, o ponele 12 horas, la luz, la tele, la heladera, el lavarropa prendido. ¿Se dan cuenta que es una mentira? Que dibujan todo para sacarles dinero. Se los digo yo porque yo manejé iglesias. Una iglesia que tenga 50, de 50 a 100 personas, con $500
separan todo. La iglesia no necesita dinero, el dinero lo piden para enriquecerse los pastores. Porque Pablo tenía que hacer viajes en barco o caminando, y estos pastores o necesitan su auto o necesitan ir en remis. Ellos no pueden tomar colectivo, ómnibus, bus, como vos le digas, metro. ¿Entienden? Todo comodidad, todo beneficio de ellos, todo pagado por ustedes. Hoy vimos que la Biblia dijo en Hebreos 7 que el diezmo estaba abolido. El diezmo ya no es más un mandamiento, porque Jesús cambió el sacerdocio. Y analicen esto, y les voy a dar una ayuda a los que están en el torneo de Mateo capítulo 6. ¿Contra qué dos cosas fue Jesús en Mateo capítulo 6? En la mitad del versículo 1 al 18, Jesús atacó a la hipocresía. Decía, no seáis, cuando oréis no sean como los hipócritas. Pues cuando ayunéis no sea como los hipócritas. La primera parte del capítulo 6 ataca a Jesús a la hipocresía. Hoy vemos un cristianismo hipócrita que se quiere salvar diciendo, bueno, mi pastor me dijo que si yo dono $100 voy a recibir 1000. Hipócrita. No estás donando algo para Dios, sino que estás intentando hacer un negocio. Y en la segunda parte del capítulo 6, del versículo 19 o 17 al 34, por ahí, Jesús va contra las riquezas. Que dice, no hagáis tesoros en la tierra, hagan tesoros en el cielo. No busquen llenar sus cuentas bancarias, busquen llenar de buenas obras el cielo. ¿Qué más dijo? No se puede servir a dos señores, o servís a Dios o servís a las riquezas. Entonces, ¿contra qué fue Jesús en el capítulo 6? En la primera parte, con la hipocresía. En la segunda parte, contra el dinero. Así que bueno, este ha sido el mensaje de hoy. Por favor, no den esta ayuda a los que no escucharon la prédica. Esta ayuda es para los que están en el torneo que escucharon la prédica, que se molestaron en estar. Los que no, bueno, que se joroben. Muchas gracias, espero que les haya quedado claro el mensaje. Y el pastor, dice, promesas, ministerio de oración. Así es, uno diezma y automáticamente el pastor profetiza que tendrá 7 veces más de lo entregado. Todo mentira, fíjense si está en la Biblia, van a ver que no está, Dios no prometió dinero, Dios te prometió felicidad. Dios te prometió que va a estar cada uno de los días de tu vida acompañándote a vos en las buenas y en las malas. Y les digo esto, ustedes que son ovejas pueden ser bendecidas en lo económico. Los líderes no. Y si son bendecidos en lo económico, con un buen pasar, son un mal testimonio y no son de Dios. Porque Jesús fue pobre, Pablo fue pobre, Pedro fue pobre, Juan fue pobre. Y todo lo que tuvieron lo dieron. Porque su vida era el Evangelio y el testimonio. Yo, que quiero ser líder, yo en ningún momento puedo tener un buen pasar económico. Y miren, yo trabajo 4 o 5 horas por día en la obra de Dios y siempre estoy en contra de cobrar un centavo. Y yo tengo mi propio trabajo, que hasta los domingos trabajo. Trabajo de lunes a domingo, solamente el sábado no trabajo y el domingo a la tarde y noche recién empiezo a trabajar. Y puedo decir que soy muy bendecido, no porque soy rico, porque no lo soy, no porque tengo un buen pasar económico, porque no lo tengo, pero como dice la palabra, mientras tenga sustento y abrigo, estén gozosos. Y yo estoy gozoso. Gracias a Dios no me falta que comer, no diezmo, a mi hijo no le falta nada, a mí no me falta nada. Y yo sé que al querer ser líder yo no puedo tener un buen pasar económico, y aún así quiero ser líder, porque quiero pelear por la verdad, quiero seguir abriendo ojos
de todos estos que destruyen vidas y dejarlos en evidencia. No los juzgo a ellos, sino a sus acciones. Se termina. Muchísimas gracias. Cualquier duda que tengan nos pueden dejar un mensaje y les van a pasar mi WhatsApp y pueden entrar en nuestro grupo de WhatsApp. Gracias a todos. Que Dios los bendiga.